El mundo que habitamos es un tapiz inmenso, tejido con hilos de innumerables creencias. Desde los susurros ancestrales hasta los dogmas modernos, cada cultura, cada individuo, se aferra a verdades que, a menudo, desafían la lógica externa. Es un universo donde lo racional y lo inexplicable danzan en una coreografía eterna. Estas convicciones, por muy peculiares que parezcan, no surgen de la nada. Están profundamente arraigadas en la historia de la humanidad, moldeadas por las experiencias colectivas y las narrativas que hemos construido a lo largo de milenios. Son el sedimento de generaciones, depositado en el subconsciente colectivo. A menudo, el origen de una creencia se encuentra en la necesidad humana de dar sentido al caos. Pueden nacer del miedo a lo desconocido, de la esperanza ante la adversidad o, simplemente, de la ausencia de información que permita una explicación más fundamentada. La mente humana detesta el vacío. Este viaje que hoy emprendemos es una inmersión profunda en el fascinante, y a veces desconcertante, reino de las creencias más extrañas. Exploraremos cómo la humanidad ha intentado comprender su existencia, su entorno y su destino a través de lentes muy diversas. Prepárense para un recorrido que les hará cuestionar lo que dan por sentado. Porque, seamos honestos, lo que para unos es una verdad inmutable, para otros puede ser una completa excentricidad. Y es precisamente en esa tensión donde reside la riqueza de este análisis. La aventura está a punto de comenzar, y les prometo que no dejará indiferente a nadie. Las creencias culturales son el alma de una sociedad, variando enormemente de un rincón del planeta a otro. Lo que en un lugar es una tradición sagrada, en otro puede ser una curiosidad antropológica, o incluso una práctica incomprensible. Son el ADN de la identidad colectiva. Estas manifestaciones incluyen desde rituales de paso elaborados hasta costumbres cotidianas que definen la interacción social. Pensemos en las ceremonias de iniciación, los tabúes alimentarios o las formas específicas de honrar a los ancestros. Cada detalle cuenta una historia. Para un observador externo, muchas de estas creencias pueden parecer, a primera vista, completamente extrañas o ilógicas. Sin embargo, juzgarlas sin contexto es perderse la esencia de su significado. La perspectiva es crucial para la comprensión. A pesar de su aparente excentricidad, estas creencias son fundamentales para la identidad de una comunidad. Proporcionan un sentido de pertenencia, un marco moral y una narrativa compartida que une a sus miembros. Son el pegamento social que mantiene unida a la gente. Además, son esenciales para el funcionamiento de esa comunidad. Regulan el comportamiento, establecen jerarquías y aseguran la cohesión social. Sin ellas, el tejido de la sociedad se deshilacharía, dejando un vacío difícil de llenar. Adentrarse en las creencias religiosas es explorar la diversidad infinita de la fe humana. Desde los panteones de dioses antiguos hasta las deidades monoteístas, cada sistema ofrece una visión única del cosmos y del propósito de la vida. Es un testimonio de la búsqueda de trascendencia. Aquí, la interpretación de lo sagrado toma formas asombrosas. Los textos antiguos, las revelaciones divinas y las experiencias místicas se entrelazan para construir complejos universos espirituales. La fe, a menudo, desafía la razón pura. Ejemplos abundan en los mitos de creación, que explican el origen del universo y de la humanidad de maneras tan variadas como poéticas. Desde el huevo cósmico hasta la palabra divina, cada relato es un intento de responder a la pregunta fundamental, ¿de dónde venimos? Los rituales religiosos, por su parte, son la expresión tangible de estas creencias. Peregrinaciones, sacrificios, oraciones o danzas sagradas, todos buscan conectar lo terrenal con lo divino o apaciguar fuerzas superiores. Son puentes hacia lo inmaterial. Las figuras divinas, ya sean dioses, espíritus o ancestros deificados, pueblan estos universos espirituales. Sus atributos y sus historias reflejan los valores, los miedos y las aspiraciones de las culturas que los veneran. Son espejos de la humanidad. Para millones de personas en todo el mundo, estas creencias no son meras historias, sino los pilares inquebrantables de su fe. Proporcionan consuelo, esperanza y un sentido de propósito en un mundo a menudo caótico. Son la brújula moral de sus vidas. Pasamos ahora a un terreno más familiar,
el de las pequeñas supersticiones y rituales que salpican nuestra vida diaria. Son esos gestos automáticos, esas precauciones irracionales que, admitámoslo, casi todos practicamos en mayor o menor medida. Un guiño a lo inexplicable. ¿Quién no ha evitado pasar por debajo de una escalera, por si acaso? ¿O ha cruzado los dedos antes de una situación importante? Son pequeños actos de magia personal, un intento de influir en el destino con un mínimo esfuerzo. La lógica se toma un descanso. Tocar madera para evitar la mala suerte es otro clásico universal. Un simple golpe en una superficie de madera, y de repente, la calamidad parece alejarse. Es una especie de seguro metafísico, sorprendentemente popular. La mayoría de estas creencias carecen de cualquier fundamento lógico o científico. No hay evidencia que demuestre que un gato negro cruce tu camino te traerá desgracia, o que romper un espejo te condene a 7 años de mala suerte. Son ficciones convenientes. Sin embargo, persisten con una tenacidad asombrosa. ¿Por qué? Quizás porque nos proporcionan una ilusión de control en un mundo inherentemente incierto. Ante lo impredecible, un pequeño ritual nos da una sensación de seguridad. Son como pequeños amuletos invisibles que llevamos con nosotros, una forma de negociar con el azar. Y aunque sepamos que son irracionales, ¿quién quiere arriesgarse a desafiar al destino por una tontería? Mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Llegamos ahora a la categoría que, quizás, más nos divierte y nos exaspera a partes iguales, las creencias que carecen de cualquier base científica o lógica. Son el reino de la desinformación, la credulidad y, a veces, la pura ignorancia. Un campo fértil para la ironía. Aquí encontramos las omnipresentes teorías de la conspiración, donde cada evento importante es el resultado de una trama secreta orquestada por élites ocultas. Desde el alunizaje falso hasta los chemtrails, la imaginación no tiene límites. La verdad, dicen, está ahí fuera, pero bien escondida. Las ideas pseudocientíficas también tienen su lugar de honor. La Tierra plana, la astrología como ciencia predictiva, las curas milagrosas sin base médica. Son el intento de vestir de ciencia lo que no es más que charlatanería o deseo. La bata de laboratorio no hace al científico. Los mitos urbanos, por su parte, se propagan como la pólvora, transformándose y adaptándose a cada nueva generación. Historias de cocodrilos en las alcantarillas o de fantasmas en edificios abandonados. Son el folclore moderno, a menudo más entretenido que veraz. Lo más sorprendente es la persistencia y la capacidad de estas creencias para propagarse, a pesar de la abrumadora falta de evidencia que las respalde. La lógica y los datos a menudo chocan contra un muro de convicción inquebrantable. La fe ciega no es exclusiva de la religión. Es un recordatorio de que la mente humana es una máquina compleja, capaz de la más sublime racionalidad y de la más asombrosa credulidad. Y a veces, la línea entre ambas es más delgada de lo que nos gustaría admitir. Ahora, profundicemos en el porqué de estas creencias, incluso las más descabelladas. El vídeo busca analizar las razones subyacentes que permiten que estas ideas sin fundamento echen raíces y florezcan en la mente humana. No es solo cuestión de ignorancia. Una de las razones principales es la innata necesidad humana de encontrar explicaciones para lo desconocido. Ante un fenómeno inexplicable, la mente prefiere una explicación, por fantástica que sea, a la ausencia de ella. El vacío cognitivo es incómodo. El poder de la tradición también contribuye enormemente a su persistencia. Lo que se ha creído durante generaciones adquiere un peso y una autoridad que a menudo superan cualquier argumento racional. Siempre se ha hecho así, es un argumento poderoso. La influencia de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como las redes sociales, es otro factor crucial. La desinformación puede propagarse a la velocidad de la luz, creando cámaras de eco donde las creencias erróneas se refuerzan mutuamente. La verdad compite con el algoritmo. En última instancia, estas creencias, mitos y supersticiones son un reflejo de nuestra humanidad. Son el resultado de nuestra búsqueda de sentido, nuestra necesidad de control y nuestra tendencia a confiar en lo que nos es familiar, incluso si es ilógico.
son un recordatorio de que la mente humana es un terreno fértil para todo tipo de ideas, y que la verdad, a menudo, debe luchar por abrirse paso entre el ruido. Un desafío constante para el pensamiento crítico. Este recorrido por el laberinto de las creencias humanas es, en esencia, una invitación a la reflexión. Nos insta a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar nuestras propias certezas y a comprender la complejidad de la mente humana. Es un ejercicio de humildad intelectual. Nos ha mostrado la asombrosa diversidad de perspectivas que existen en el mundo. Lo que para uno es una verdad absoluta, para otro es una fantasía. Esta pluralidad de visiones enriquece nuestra comprensión de la experiencia humana. Por ello, es fundamental enfatizar la importancia de la tolerancia. Comprender que las creencias de otros, por extrañas que nos parezcan, tienen un significado y un contexto para quienes las sostienen, es un paso crucial hacia la convivencia. El respeto no implica acuerdo. Este viaje también nos anima a cuestionar nuestras propias creencias. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Están nuestras convicciones basadas en la razón, la evidencia, o simplemente en la tradición y la comodidad? Es un autoexamen necesario. Nos impulsa a buscar la verdad a través de la razón, a aplicar el pensamiento crítico a todo lo que encontramos. La lógica y la coherencia son herramientas poderosas para desentrañar la realidad de la ficción. La curiosidad es el motor del conocimiento. Y, por supuesto, a buscar la verdad a través de la evidencia. Los datos, los hechos verificables y la observación empírica son los cimientos sobre los que se construye un conocimiento sólido. La ciencia, con sus limitaciones, es nuestra mejor brújula. Porque, al final del día, todas las creencias, incluso las más extrañas, tienen un significado. Son el reflejo de una necesidad humana, de una búsqueda de respuestas, de un intento de dar sentido a la existencia. No son meras curiosidades. Cada una de ellas tiene un contexto que merece ser explorado y comprendido. Al hacerlo, no solo aprendemos sobre los demás, sino que también descubrimos algo fundamental sobre nosotros mismos y sobre la increíble capacidad de la mente humana para creer.